Si Dios permite, vamos a estar predicando sobre el Evangelio, de Mateo. Cada uno, y sí sabemos, ¿no? ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? ¿Sí los conocemos? Empezamos por... Sinópticos solamente son tres, que son los primeros: Mateo, Marcos y Lucas. Juan es otra cosa, completamente diferente, pero muy bonito también todo lo que es la palabra del Señor. Mateo trata de la vida de Jesús, y dirían, bueno, también Mateo, Marcos, Lucas y Juan también trata de la vida de Jesús, pero Mateo se enfoca más a la historia del Señor Jesucristo. Habla del nacimiento de Jesús, habla cuando fue bautizado y también cuando fue tentado. Pero ¿qué más seguía después de la tentación? ¿Qué continuaba todavía? El ministerio del Señor Jesucristo no nada más se basó en unos días, en semanas o meses, sino fueron, ¿cuántos años? Nada más, ¿sí? Fueron. ¿Y que Él estuvo haciendo su trabajo? Entonces, ¿qué es lo que seguía? Predicar y enseñar su ministerio. Predicar y enseñar, hermanos, el trabajo, lo que Él venía, que todos conocieran del reino de los cielos. Pero para esto había necesidad de empezar a formar a su ejército, a sus ciudadanos, ¿sí? Empezar a llamar a cada uno para que formaran parte del reino de Dios, el reino de Cristo. Es lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo. Irrumpió después de estar solamente 40 días y 40 noches en el desierto, en oración y en ayuno, sin tomar agua, sin comer. Entonces, después de eso, el Señor empieza a su ministerio. Pero para eso, nuestro Señor Jesucristo, Él inaugura este reino, Él inicia este grupo, esa ciudad, esa nación, como lo dice Pedro, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, pero con todas estas características y virtudes que Pedro nos narra, no es nada más para tenerlas colgadas, soy un linaje escogido, soy un pueblo de Dios, soy un reino, no nada más es para aportar esto, sino para anunciar las virtudes del Señor Jesucristo. Es a lo que estamos llamados cada uno de nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, a eso estamos llamados nosotros. Entonces, dice Mateo 4:23. Mateo 4:23 dice de la siguiente manera, y recorrió Jesús todo Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicaba el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ese fue el ministerio. Aquí empieza el Señor, es el inicio, es la inauguración de su reino, ¿sí? De su reino. Pero en todo el reino tiene que haber, tiene que haber un rey, pero también tiene que haber súbditos. Y el Señor empieza a escoger a sus súbditos. Él empieza a escoger a sus discípulos, Él empieza a escoger a la gente que hasta cierto punto hay de todo en el reino de Dios cuando Él empieza a llamar, pero aquellos marginados, aquellas personas que estaban rechazadas por la misma sociedad, Él empieza a llamar. Y tanto así que a los 12 discípulos que el Señor Jesucristo llama, si nosotros pudiéramos visualizar a cada uno de ellos, a esos discípulos, ¿quién quisiera tener en el equipo de evangelismo, por decirlo así, que cada quien somos? ¿A quién quisiera tener ahí a un Pedro iracundo, un Pedro enojón? ¿A quién quisiera? No, yo me llevo a Pedro, porque si alguien se pone al brinco, porque lo meto a él, ahora ve por delante. ¿O a quién quisiera tener a un Judas? ¿Alguien quiere tener a un Judas ahí en su equipo? El Señor lo tuvo, el Señor lo tuvo. ¿Cuántos quisiéramos tener nosotros a un Juan? ¿Sí? Amoroso, le desparramaba miel, Juan, ¿sí? ¿Cuántos? Si le decimos, oye, ve a evangelizar, no, que soy aquí con mi maestro, ¿sí? Bien amoroso,
Entonces, había de todo en el pueblo con los discípulos, y el Señor empieza aquí, según este pasaje, a inaugurar este reino, a hablar, pero también Él empieza a formar este reino, y Él empieza a darles esa ciudadanía a cada uno de los que entendían que Él venía a ser rey de ellos. Y lo hace de una manera muy especial, amada iglesia, diciendo que los ciudadanos de su reino, escúchame bien, los ciudadanos de su reino tienen que ser diferentes, tienen que marcar la diferencia. ¿Cómo sabes tú que uno es aficionado, entregado, apasionado? Iba a decir por el triste equipo por el equipo de fútbol aquí de Toluca. ¿Cómo puedes ver tú que esa persona es un aficionado, entregado? ¿Cómo lo puedes ver? ¿Cómo puedes saber? ¿Cómo puedes distinguirlo? Algunos porque portan la playera mañana, tarde y noche y no la lavan. Sí. Y ahí la usan, ahí están. Pero cuando no traen uniforme, ¿cómo lo ves? Cuando te acercas a platicar con él, ¿de qué habla? Aunque vayan hasta el final, que no van al final, ¿sí? Aunque vaya al final, habla de su equipo. ¿Por qué? Porque está apasionado, porque él es un aficionado, pero de hueso colorado. ¿Sí? Él se entrega completamente. Entonces también nosotros como cristianos, lo que nos dice la palabra del Señor, el mismo Señor Jesucristo nos llama, pero tenemos, dice el Señor, tienen que ser diferentes, marcar la diferencia. Creo que al inicio de mi periodo les decía que hubo un tiempo en que yo andaba en la calle, adolescente, y quería yo ver a los cristianos, y no me encontré ninguno. Ya con ganas de decirle, ¿sabes qué? Ponte un letrero aquí que diga, soy cristiano. Pero no, ni su testimonio ni su forma de hablar no iban acorde a lo que el Señor estaba diciendo. Entonces hoy lo que el Señor está pidiendo de cada uno de nosotros es que si somos esos ciudadanos de su reino, entonces tenemos que marcar la diferencia. Ahí en el trabajo, ahí en la oficina, ahí con tu jefe, con tu jefa, tenemos que marcar la diferencia. Que nos van a criticar, que nos critiquen. ¿Qué tiene que nos critiquen? Al Señor Jesucristo no nada más lo criticaron, lo crucificaron al Señor. A nosotros nos va a pasar también lo mismo. Entonces, nosotros tenemos que marcar la diferencia. Ellos, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Al que te maldice, marca la diferencia. Marca la diferencia. No que si te maldicen, te sabes unas, ustedes no, otros, pero se saben una respuesta bien folclóricas, así hasta rimbombantes están la respuesta. Y uno dice, es cristiano, él va a otra iglesia de allá del norte, evangélica, él va allá, ¿sí? Tenemos que marcar la diferencia, porque si alguien nos maldice, el Señor Jesucristo nos dice, marca la diferencia, y si te maldice, tú le vas a decir, que Dios te bendiga, pero no con ese rencor, así como Dios te bendiga, pero que dice el Señor, hay que marcar esa diferencia, cada uno de nosotros, marcarla. Dios quiere que seamos realmente, amada iglesia, ciudadanos especiales, unos ciudadanos que en su reino, en donde andemos, puedan decir que somos diferentes. Jesús vino a formar un reino real. No es solamente ahí un sueño guajiro, no. El Señor vino a formar un reino real. Él es el Rey real. Y tiene ciudadanos reales en los cuales están ustedes y soy yo. Somos los ciudadanos nosotros, pero tenemos que
vivir de una manera diferente completamente. No seguir los mismos estándares del mundo. No, estamos llamados a ser completamente diferentes. Los ciudadanos del reino de Dios debemos mostrar y reflejar que Cristo es el Señor. Acompáñame a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que nos ayudes a entender lo que es ser un ciudadano de tu reino. Háblanos a través del instrumento. Nuestra mente y corazón están listos y dispuestos. En el nombre de Jesús. Amén. Leímos este pasaje, ya es muy conocido por todos nosotros, ¿sí? Las famosas bienaventuranzas, ¿sí? Ahí viene. Jesús llama a cada uno, a cada uno. El mismo Señor Jesucristo, ustedes no me eligieron a mí. ¿Qué dijo el Señor? Dice el Señor, yo los elegí a cada uno de ustedes, a cada uno. Él no llama por montón, Él nos llama, ahora sí que por grupo, no, Él llama a cada uno personalmente, el Señor nos llama. ¿Para qué? Para primeramente ser sus hijos y pertenecer a ese reino de los cielos. Nuestro Señor dice en Mateo 5:1 que sus discípulos de Jesús se acercaron con Él, estuvieron ahí con Él. Él habla, Él manda y obedecen ellos y se acercan. Pero se acercan ¿para qué? Para escuchar las enseñanzas, para escuchar cada una de las cosas que el ciudadano del reino de Dios tiene que actuar de esa manera como Él lo está marcando, no como nosotros decíamos ahorita en las preguntas del catecismo. No es la manera que yo quiero adorar a Dios, no es la manera de que yo quiero darle la pleitesía al Señor, no, es como lo marca la Escritura, lo marca la Biblia. Y de esa manera, cuando nosotros decíamos el miércoles antepasado, decíamos, es necesario que cada uno de nosotros escudriñemos la Biblia. Bueno, ya ni la leemos. Bueno, no sé cuántos de ustedes no lean, pero ya no se lee la Biblia. Ya no, el domingo, si es que traemos Biblia de hoja, de papel, si la traemos, qué bueno, ¿no? Pero llegamos a casa y ¿dónde la ponemos? ¿Dónde? Ahí en la cabecera o al lado de la cama, porque todas las noches o cada vez que me acuesto, ahí la agarro y me pongo a leer todas las noches. No es cierto. Bueno, algunos sí. Pero el siguiente domingo, a las 11:50 de la mañana, andas preguntando, ¿y dónde está mi Biblia? ¿Dónde la dejaste? Todos salen regañados. Es que yo la dejé aquí. No es cierto. Ahí la abandonaste y la agarraste, la Biblia, y le empiezas a soplar. ¿Por qué? Porque está llena de polvo. Nosotros como ciudadanos del reino de los cielos es necesario que escudriñemos. Ya no estamos, amada iglesia, esta iglesia, el Divino Redentor, ya no está como para leer solamente la Biblia. Necesitamos escudriñarla, cada uno necesitamos escudriñarla. Y para eso también tenemos por vía Zoom estudios para profundizar en la palabra del Señor. Pero entonces el Señor lo que quiere es que nosotros marquemos esa diferencia como cristianos que somos. La palabra discípulo, ya lo sabemos todos nosotros, la palabra discípulo es un alumno que tiene un maestro. Él es un aprendiz. Y el Señor no nada más tuvo esos 12 discípulos que menciona la Escritura, y dentro de estos 12 tuvo un traidor y a uno que le negó. Ahí lo tenemos. Que nosotros, que la iglesia ahora voy a mandarlos al sur, que la iglesia del sur no tenga este tipo de personas. También las hay.
Pero por eso me voy a desanimar, por eso voy a decir, y estos son los cristianos, estos son los hermanos de la iglesia. No, no es desanimarnos, es seguir adelante. Es hablar, exhortar a ese hermano, a esa hermana, que realmente no se está poniendo, como dicen ahí en el deporte, la playera, hay que sudarla. Pero sigue diciendo aquí, un discípulo de Jesús, es alguien que empieza, escúchame, a amar a Jesús. Amar a Jesús. Pero un amor, los que están casados, los que estamos casados, cuando andábamos de novios, que lloviera, yo tenía que ir a ver a la doncella, que hacía frío, que no importa, me pongo otro encima, ¿sí? Y la doncella nos citaba y luego, te veo a las 7 de la mañana ahí en la parada, porque no habíamos pedido permiso, ¿sí? ¿Y qué hacíamos? 6 de la mañana, no nos despertábamos desde hace 2, 3 horas antes, y nos íbamos, si nos citaban a las 7, estábamos a las 6 ahí en la parada, un friazo que hacía, pero ahí estábamos. ¿Por qué? Porque estábamos enamorados, porque queríamos verla. Y cuando uno realmente ama, hermanos, no le va a importar el que lo señalen. No le va a importar que le digan, si supieras cómo es ella. Hermosa, entregada, fiel. Aquellos hablan por envidia, ¿sí? ¿Sí? Pero no nos importa. Ahora, nosotros necesitamos realmente saber, aprender a amar al Señor Jesucristo. El discípulo ama al Señor. El discípulo se entrega al Señor. El discípulo va a hablar del Señor. El discípulo va a vivir de la manera que el Señor le está mandando que viva. Y que si nos van a decir, ay, es que eres un aleluya. Oye, qué bueno que me estás diciendo eso porque estoy reflejando que soy un cristiano, que estoy entonces ese aleluya. Pero si a ti no te dicen absolutamente nada, es porque andas en las mismas aguas que ellos. ¿Sí? El cristiano marca esa diferencia. En los tiempos de Jesús había, voy a poner 2 tipos de personas. 2 tipos. Uno de ellos eran los famosos gentiles. Esos hombres no tenían religión realmente Dios, o tenían muchos dioses también. Había de los dos. Esos gentiles que eran romanos, eran de otra ciudadanía. ¿Sí? Esos eran los gentiles. En el tiempo de Jesús ellos estaban ahí también. Pero el otro grupo de personas eran aquellos religiosos. Oraban, ayunaban, diezmaban, daban ofrenda. Y una cantidad de cosas que ellos hacían, que son los escribas y los fariseos. Ellos eran personas religiosas completamente. Ellos eran. Y por si fuera poco, y luego ellos ponían pesadas cargas. Es que la Biblia dice esto, pero tienes que hacer esto también. Y tienes que hacer lo otro. Pero muy religiosos estaban esos 2 tipos de personas. Pero el Señor vino a poner otro grupo. El tercer grupo vino el Señor. El Señor está diciendo, tenemos a los gentiles, tenemos a los fariseos, pero yo vengo a establecer otro reino, con ciudadanos completamente diferentes de la religiosidad, pero también de la idolatría que se levantan. Vengo a poner vengo a establecerlo como deben de ser, como personas completamente diferentes, dice. Esos eran los 2 tipos de personas que había ahí. Jesús a esas personas religiosas, a los escribas y fariseos, Dios les habló fuerte. Fuerte le habló el Señor. Y les dijo, hipócritas.
hey, lo dijo el Señor, yo lo estoy dando a conocer. Dice el Señor, son hipócritas religiosos, hipócritas y veneno tienen en sus lenguas ustedes los fariseos y escribas, son unos hipócritas. ¿Por qué metieron a la cárcel a Juan el Bautista? ¿Sí se acuerdan? Porque le dijo a aquel rey, de mujer tienes a tu pariente de tu hermana, de su hermana. ¿Y qué dijo? O te callas o te mocho la cabeza. ¿Y qué dijo Juan? Pues voy a seguir hablando del reino. ¿Y qué andas mal? Hablaba fuerte. Juan el Bautista hablaba fuerte. El Señor Jesucristo le decía víboras, les decía hipócritas, sepulcros blanqueados, les decía a los religiosos. Aquí nadie es religioso, somos cristianos. Amén. Buscamos al Señor, queremos hacer lo que Él nos manda. Entonces el Señor le dice a los religiosos, eres de dos caras, eres de dos caras. A mí me gusta, como muchos de ustedes, el deporte. Y me gusta el fútbol, soccer. Y le voy al mejor equipo, bíblico. Pero cuando uno va a la cancha, ya sea que seas el capitán es el que grita y vocifera. Pero ¿te has encontrado aquellas personas cristianos, que están en la cancha y que si están dentro del campo o están dirigiendo y cuando hacen algo malo, un error comete el jugador? Hijo de Dios, qué bueno, pero échale más ganas, Dios te bendiga, yo sé que te va a dar la fuerza, porque en Cristo somos más que vencedor. No es cierto. Bueno, algunos sí, sí, aunque no dirían cosas así, ¿verdad? Pero sí con palabras bonitas. No, hemos encontrado a esos religiosos, a esas personas que dicen ser cristianos y que les dicen, hablan cosas, les sale de su boca serpientes y escaleras. Y la gente que los rodea, la gente que está ahí, los seguidores, los que tienen ahí, compañeros de juego, ellos dicen, él va a la iglesia evangélica, ahí está, y mira cómo habla. Dice el Señor, eres de dos caras, eres un hipócrita. Tenemos que marcar la diferencia y no es imposible. No es imposible. ¿Que vamos a caer en errores? Sí, lo vamos a hacer. Pero el Señor quiere que marquemos la diferencia en todo lugar. Y debemos nosotros marcar el decir ciertamente, yo no soy solamente un religioso, o no soy de aquellos que no tienen religión. Yo soy del tercer grupo que vino el Señor a establecer. Soy una persona que me llamo cristiano, que soy un seguidor de Jesucristo. Y no me avergüenza, si al Señor Jesucristo no le dio pena estar en la cruz del Calvario por mí, por ese cochino pecador, ¿por qué me va a dar pena a mí cantarle al Señor? ¿Por qué me va a dar pena a mí decir que Dios es lo mejor, que Jesucristo entregó su vida por mí? ¿Por qué me va a dar pena? Cuando uno está enamorado, vuelvo a decir, cuando uno está enamorado, no le da pena de que hablen mal de la persona. Al contrario, salimos hasta cierto punto a la defensiva, salimos a decirle te equivocas. ¿Cuánto más el hablar del amor tan precioso de nuestro Señor Jesucristo? Y nosotros podemos decir, no estoy ni con los religiosos, ni tampoco estoy con aquellos que no son religiosos. Soy un ciudadano del reino de los cielos, soy un cristiano, soy. Y mi vida cristiana la voy a reflejar en mi familia, la voy a reflejar en mi trabajo, con mis, ya sea superiores o compañeros. Ahí voy a marcar que soy una persona que fui llamado por el Señor. Pero también nos marca la Escritura.
la manera de que uno tiene que vivir. No me gusta decir a mí 3 puntos o 8 características, porque luego dice, ay, ya lleva 20 minutos y apenas voy a empezar a describir a los ciudadanos. Pero no se asusten. Una de las primeras características que marca la Escritura en el pasaje que leímos de las bienaventuranzas es los pobres en espíritu. Una persona que es pobre en espíritu, amada iglesia, no es aquella que está sin dinero. Una persona que es pobre en espíritu, según ese pasaje, versículo 3, es la persona que es pobre espiritualmente, es la persona que se siente en bancarrota, es la persona que sabe que no puede él en toda su vida hacer algo sin la ayuda del Señor. Es la persona que acude a Dios, es la persona que dice, Señor, yo no puedo hacer nada sin ti. Es la persona que se da cuenta que por más que se esfuerza, él no va a lograrlo. La persona pobre en espíritu es la que dice, Señor, te necesito y estoy aquí. Tómame, cámbiame, transfórmame, Señor Jesucristo. Es esa persona. Pero nosotros cuando empezamos a tener esa pobreza espiritual, amada iglesia, es porque tenemos una necesidad para llenar ese hueco espiritual que tenemos. Es el sentirnos en bancarrota espiritualmente. Es saber que no tenemos a nadie más, sino solamente a Dios. Dependemos solamente de Él, absolutamente. La persona pobre en espíritu es la que dice, Señor, sin ti yo no soy nada, sin ti no soy nadie. Esa es la persona pobre en espíritu. Pero también esa persona que es pobre en espíritu, entonces esa persona es orillada a llorar. ¿Pero por qué va a llorar? Va a llorar por su condición pecaminosa, va a llorar porque no hay justo ni aún uno. Y cada vez que el cristiano comete un pecado y que se siente espiritualmente en bancarrota, entonces se acerca al Señor y empieza a derramar sus lágrimas, a decir, Señor, otra vez te fallé. ¿Y sabes qué va a decir el Señor? Otra vez te voy a perdonar. Otra vez te voy a perdonar. No voy a perdonarte lo que tú no me confieses, voy a perdonar lo que tú me confieses, lo que aceptes que estás haciendo, que hiciste mal, entonces voy a perdonarte. Y entonces cuando entendemos esto, nosotros empezamos a llorar el gran amor que el Señor nos tiene, que a pesar de ser ingratos y le confesamos nuestro pecado, el Señor nos dice, tu pecado ha sido perdonado. Pero esa persona también cuando tiene esta necesidad de llorar por su situación de pobreza espiritual, esa persona se vuelve humilde esa persona, no arrogante, no el decir yo me lo sé todo, no el decir, a ver pastor, aquí vamos a hablar de esta manera. No, la persona que realmente se encuentra espiritualmente en bancarrota, que sabe que él puede acudir a Dios con esas lágrimas, entonces la persona se vuelve humilde. Esa humildad significa que es débil, que no puede, que depende completamente del Señor. Una dependencia absolutamente de Dios. Pero ese cristiano, ese ciudadano que el Señor está llamando y que ya nos ha llamado a nosotros, entonces esta persona también va un poquito más allá. Esa persona se inclina ante el Señor de una manera humilde. Nuestro sueño, deseo era que todas las bancas tuvieran un reclinatorio. Pero a veces ni los usamos esos que están. Nos cuesta trabajo humillarnos delante del Señor. Nos cuesta trabajo doblar nuestra rodilla. Y nos salimos fácilmente y decimos, Dios sabe que mi corazón está postrado. Personajes en la palabra del Señor nos dice la Escritura que ellos se postraban hasta el polvo de la tierra, ahí se postraban. Cuando David, después del pecado y que el hijo estaba, salió enfermo,
Dice la Escritura que ahí estaba en oración y ayuno, en ceniz. Ahí estaba postrado porque él necesitaba una respuesta del Señor, un milagro del Señor, postrado. Nos falta mucho esa humildad delante de Dios. Nos hace falta. Pero eso nos lleva, cuando tenemos esa humildad, amada iglesia, a tener hambre y sed de justicia. Es una humildad que el Señor nos da y la ponemos en práctica, pero también esta nos lleva a que tengamos esa hambre y sed de justicia. ¿Cuánta injusticia no vemos? Injusticia también en las iglesias cristianas. Injusticia, hermanos, perdón, y que si llegue esto a los oídos de quien sea que llegue. Pero cuánta injusticia vemos en los presbiterios, en los sínodos, en la asamblea. Eso ahí lo borras al rato, Rolando. ¿Cuánta injusticia llega? Y predicamos la justicia del Señor. Predicamos, Señor, tengo hambre y sed de justicia. Y el ciudadano, el verdadero ciudadano del reino de los cielos, es aquel que dice, Señor, hágase tu voluntad, sé justo. Yo les predicaba en una ocasión, venimos y oramos y tenemos alguna carga, alguna petición y decimos, Señor, pero al final, hágase. ¿Qué decimos? ¿Y realmente aceptaríamos la voluntad del Señor? ¿Realmente? Estás orando por tu ser amado y que está a punto, según los doctores, de morir. Y estás orando, intercediendo, suplicándole al Señor. Y al final dices, Señor, hágase tu voluntad. Y si la voluntad del Señor es que Él muera, vas a decirle, Señor, gracias, Señor, porque te lo llevaste, esa fue tu voluntad. Nos cuesta trabajo. La justicia de Dios, lo que Él hace es justo. Es justo. Muchos, y yo aquí sí les digo, todos nosotros cuando hemos pecado, hemos recibido un coscorrón del Señor, hemos recibido la disciplina del Señor, le hemos recibido. Y podemos decir, bien merecido lo tengo. Me castigó, me disciplinó el Señor, bien merecido la tengo. ¿Sí? Pero hay veces estamos pasando una situación no por pecado, sino que el Señor está tratando con nuestro carácter, está tratando también para que crezcamos espiritualmente. Es un paso más que tenemos que dar en ese subir al Señor. Es un peldaño más, es un escalón más que vamos. Y si vienen cosas por causa, que lo vamos a ver ahorita, por causa de ser cristianos, al contrario, el Señor nos dice que somos bienaventurados, dichosos, felices somos, ¿sí? Somos. Entonces tenemos esto de parte de nuestro Dios, de cada uno de nosotros. Pero cuando tenemos y pedimos esa justicia de Dios, cuando clamamos, entonces ellos son movidos a ser compasivos. Son compasivos con ¿quién? Con todas las personas que le rodean. Y sabiendo bien quién es el que verdaderamente tiene necesidad. Y la persona que pide y tiene hambre y sed de justicia, entonces esta persona es movida a ser compasivo, a ayudar, a compartir lo que uno tiene, lo comparte. Déjenme decirles, y yo creo que varios de ustedes lo han experimentado, que cuando tenemos esa carga por una persona, por una familia, por un matrimonio, y nosotros aportamos algo, yo estoy seguro que tú lo has experimentado. Dios nos lo ha regresado al 100%. Nos lo ha regresado. ¿Por qué? Porque somos los ciudadanos del reino. Y debemos de vivir de tal manera. Pero de esa manera entonces el Señor nos lleva a que vivamos en paz. A que estemos en paz. Ser pacificadores. No peleoneros. Hay algo que parecen gallitos de pelea. Nada más se ve esos giros, se ven y se le levanta aquí, ¿no? Se le levanta. Pero son cristianos. ¿Sí? El cristiano, el ciudadano del reino, es movido a poner paz,
No empezarle a echarle más aire para que se haga más fuerte el fuego, no. Es pacificador este cristiano. Apaga los pleitos, no los está promoviendo. Entonces, nosotros tenemos que marcar esta gran diferencia. Las bienaventuranzas son para cada uno de los ciudadanos del reino. De todo lo que ahorita vimos, nada nos ha puesto el Señor que no podamos. Es bonito ese pasaje, como ya lo dije al empezar. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Qué bonitos títulos tenemos. ¿Otro más? Dice el Señor, eres mi especial. Mira, hasta se saborea bien, ¿no? ¿Qué dice el Señor? No lo dice, te lo dice a ti, eres mi especial tesoro. ¿Sí? Pero cuando lo leemos de veras, ahí se mana mucho el amor de eres mi especial tesoro. Qué bonitos títulos. Pero no es nada más para portarlos. No es para tenerlos aquí. Es para vivirlos. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por tu palabra. Somos ciudadanos, todos los que estamos aquí. Espero, Señor, tú nos llamaste para ser tus hijos y ser ciudadanos del reino. Ahora te ruego que nos permitas ser dignos, marcar la diferencia, con quien sea, en el lugar que sea y a la hora que sea. Ayúdanos. En el nombre de Jesús te agradecemos por el llamado que nos hiciste de ser tus hijos. Elevo mi oración en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.